¿Imaginas intentar huir del creador del universo y terminar tragado vivo por una bestia abisal en medio de la peor tormenta de tu vida? Esta no es una simple leyenda infantil, es la historia de rebeldía, terror y salvación más impactante de la humanidad. Descubre la verdadera historia de Jonás. En el antiguo Medio Oriente, donde los imperios se alzaban y caían bajo el filo de la espada, vivía un hombre llamado Jonás. Él no era un guerrero, ni un rey, era un profeta. Un hombre acostumbrado a escuchar la voz de Dios. Pero un día, esa voz le dio una orden que heló la sangre en sus venas: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Nínive no era una ciudad cualquiera. Era la capital del imperio asirio, conocida en todo el mundo antiguo por su brutalidad despiadada, sus torturas y su absoluto desprecio por la vida humana. Era el enemigo jurado del pueblo de Jonás. Ir allí y predecir su destrucción no solo era peligroso, era una misión suicida. El terror se apoderó de él, pero también una profunda indignación. ¿Por qué Dios querría advertir a sus peores enemigos? En un acto de pura rebeldía y desesperación, Jonás tomó una decisión impensable: decidió huir. No solo de su misión, sino de la presencia misma de su Creador. Recogió sus cosas en silencio y, en lugar de marchar hacia el este, hacia Nínive, corrió en dirección contraria, hacia el puerto de Jope, buscando el fin del mundo. Al llegar a Jope, el olor a sal y pescado inundaba el aire. Jonás encontró rápidamente un barco fenicio que zarpaba hacia Tarsis, un lugar tan lejano que en aquel entonces se consideraba el límite del mundo conocido. Pagó su pasaje, un precio alto por un boleto de ida lejos de su destino divino, y subió a bordo. Mientras el barco se alejaba de la costa y la tierra firme desaparecía en el horizonte, Jonás debió sentir un falso alivio. Creía que la distancia física podría esconderlo de una deidad omnipresente. Pero el mar no le pertenecía a los marineros, le pertenecía a Dios. Sin previo aviso, el cielo se tornó de un gris mortecino y luego de un negro absoluto. Los vientos comenzaron a aullar con una ferocidad antinatural. No era una simple tormenta de verano, era la furia divina manifestándose sobre las aguas. Olas del tamaño de montañas comenzaron a golpear la frágil estructura de madera del barco, amenazando con astillarlo en 1000 pedazos. El océano rugía, reclamando al fugitivo que llevaba a bordo. Arriba en la cubierta, el caos era total. Marineros curtidos, hombres que habían pasado toda su vida navegando por los mares más traicioneros, lloraban de terror. En su desesperación, comenzaron a arrojar por la borda todo el cargamento precioso para aligerar la nave, pero el mar no se calmaba, solo enfurecía más. Cada hombre clamaba a su propio dios pagano, buscando un milagro en medio del rugido ensordecedor del viento y el agua. Mientras tanto, en las entrañas más oscuras y profundas del barco, ajeno al pánico y a la muerte inminente, Jonás dormía. Era un sueño pesado, el sueño antinatural de un hombre abrumado por la culpa y la depresión, un hombre que intentaba anestesiar su realidad. El capitán de la nave, bajando a las bodegas para revisar los daños, lo encontró allí, acurrucado en la penumbra. Furioso y perplejo, el capitán lo sacudió violentamente, gritándole por encima del estruendo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tenga piedad de nosotros y no perezcamos. La tormenta no cedía un centímetro. Los marineros, dándose cuenta de que este desastre no tenía un origen natural, llegaron a una conclusión ominosa: alguien a bordo había provocado la ira de un poder supremo. Para descubrir al culpable, recurrieron a una antigua práctica: echaron suertes. Con las manos temblorosas y bajo la luz intermitente de los relámpagos, arrojaron los dados de hueso sobre la cubierta mojada. El destino, guiado por una mano invisible, señaló directamente al forastero silencioso. Todos los ojos, llenos de terror y rabia, se clavaron en Jonás. Lo rodearon, exigiéndole respuestas urgentes: ¿por causa de quién nos ha venido este mal? ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país y de qué pueblo eres? Acorralado por la tempestad y por el destino inevitable que lo había alcanzado, Jonás finalmente dejó caer su máscara y confesó la terrible verdad. «Soy hebreo», les respondió con voz temblorosa, «y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra». El pánico se apoderó de los marineros al escuchar esto, pues él ya les había contado que huía de su Dios.
¿Qué te haremos para que el mar se nos calme?, le preguntaron desesperados, mientras el agua helada barría la cubierta. Jonás, en un momento de cruda honestidad y quizás de rendición absoluta, pronunció su propia sentencia de muerte: tomadme y echadme al mar, y el mar se os calmará, porque sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Los marineros, no queriendo derramar sangre inocente, intentaron remar con todas sus fuerzas para alcanzar la costa, pero fue inútil, las olas eran muros infranqueables. Finalmente, clamando perdón al Dios de Jonás, lo agarraron de los brazos y las piernas. Con un último empujón, arrojaron al profeta rebelde por la borda, hacia el abismo hirviente y oscuro del océano desatado. En el instante exacto en que el cuerpo de Jonás rompió la superficie del agua y se hundió en la negrura, la tormenta se detuvo de golpe. El viento cesó, las olas gigantes colapsaron y el mar quedó liso como un cristal. Arriba, en el barco, los marineros cayeron de rodillas, sobrecogidos por el milagro, ofreciendo sacrificios al Dios verdadero. Pero abajo, Jonás se estaba ahogando. Sentía la presión aplastante del abismo, las algas enredándose en su cabeza, la falta de aire quemando sus pulmones. Descendía hacia las raíces de las montañas submarinas, hacia las puertas mismas de la muerte. Fue entonces cuando una sombra titánica oscureció aún más el fondo del océano. Dios, en su misteriosa providencia, había preparado un gran pez, un leviatán de las profundidades, no para destruir a Jonás, sino para salvarlo. Con una mandíbula del tamaño de una caverna, el monstruo marino absorbió el agua y se tragó al profeta entero. El impacto de ser engullido vivo debió ser indescriptible. Jonás despertó en un entorno aterrador. No estaba muerto, pero estaba sepultado. El vientre de la bestia era una prisión de oscuridad absoluta, sofocante, rodeado de ácidos gástricos y restos de criaturas marinas. Un hedor insoportable y el constante latido ensordecedor del corazón del monstruo eran su única compañía. Allí, en la fosa más profunda y repulsiva, Jonás pasó 3 días y 3 noches. En esa tumba viva, su orgullo finalmente se quebró. Sin salida, sin esperanza humana, Jonás hizo lo único que le quedaba: oró. Clamó desde lo que él llamó el vientre del Seol, el reino de los muertos. Reconoció que la salvación venía únicamente de Dios, arrepintiéndose de su huida y prometiendo cumplir sus votos. Su oración no fue un susurro, fue el grito desgarrador de un alma que había tocado fondo y clamaba por la misericordia. Dios escuchó la voz que subía desde el abismo. El Creador que había desatado la tormenta y preparado al monstruo, dio ahora una simple orden a la bestia. El gran pez, obedeciendo la voz inaudible de su hacedor, nadó hacia la superficie, hacia las costas de la tierra firme. Con una convulsión violenta, el monstruo vomitó a Jonás sobre la arena seca. El profeta cayó al suelo, cubierto de lodo gástrico y algas, respirando el aire puro y sintiendo el sol abrasador en su rostro por primera vez en días. Era un hombre renacido, vomitado de la muerte a la vida, dándose cuenta de que le habían concedido una segunda oportunidad absoluta. Y mientras se recuperaba en la orilla, la misma voz que había escuchado días atrás rompió el silencio de la playa. Las instrucciones no habían cambiado ni una sola palabra: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Esta vez, Jonás no huyó, se levantó y caminó. Nínive era una metrópolis colosal. Se decía que se necesitaban 3 días para recorrerla entera. Sus muros eran impenetrables y sus calles estaban llenas del bullicio de una superpotencia cruel e implacable. Jonás entró en la ciudad, un hombre solo, quizás con la piel blanqueada por los ácidos del pez y un aspecto espectral. Se detuvo en las plazas principales y, con una voz que llevaba el peso de la muerte y la resurrección, lanzó una advertencia devastadora de apenas unas pocas palabras: dentro de 40 días Nínive será destruida. No predicó amor, no ofreció esperanza, solo anunció el juicio inminente y absoluto. Pero entonces ocurrió el milagro más grande de esta historia, uno mayor que calmar una tormenta o sobrevivir dentro de un pez. La ciudad más malvada de la tierra, al escuchar este mensaje, creyó. Desde el mendigo más humilde hasta el rey en su trono, todos se despojaron de sus vestiduras, se cubrieron de tela áspera, ayunaron y clamaron a Dios con todas sus fuerzas, abandonando su violencia. Dios vio sus obras, vio que se habían apartado de su mal camino, y su inmensa compasión superó su juicio, decidió no destruir la ciudad. Nínive estaba salvada. Pero Jonás,
lejos de alegrarse por el arrepentimiento de miles de almas, se enfureció profundamente. Sintió que Dios había sido demasiado misericordioso con sus enemigos. Salió de la ciudad, construyó una choza y se sentó a esperar, deseando aún ver fuego caer del cielo. Para enseñarle una última lección, Dios hizo crecer una planta frondosa sobre Jonás en una sola noche, dándole una sombra reconfortante que alegró su corazón. Pero a la mañana siguiente, envió un gusano que mató la planta, y un viento abrasador que casi desmaya al profeta. Jonás se quejó amargamente por la muerte de la planta. Fue entonces cuando Dios le habló suavemente: tú te compadeces de una planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, esa gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda? Y así termina la historia, dejando a Jonás en silencio frente a la infinita e incómoda misericordia del Creador. Si esta historia te dejó con la boca abierta, imagínate lo que estamos preparando para el próximo video. Destruye ese botón de me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ni un solo misterio de la historia antigua. Déjame en los comentarios, ¿tú qué hubieras hecho si fueras Jonás? Te leo. Comparte este video con alguien que necesite conocer el verdadero poder de las segundas oportunidades.